Ahí voy. Hágale pues. Hágale pues, mijo. Hágale pues, esto no es para mañana. Hágale pues, un podcast incómodo. Porque hay gente que no quiere oír lo que vamos a decir. Las bodegas petristas andan alborotadas con la condena proferida contra Rodolfo Hernández. Están de plácemes, pues finalmente, después de 2 años, tienen algo para enrostrarle a la oposición: la corrupción de Rodolfo Hernández. Están desatados, no saben cómo pasar la factura y hacerla más valiosa. Sin embargo, esa celebración se les puede agriar y el propio Gustavo Petro sería el aguafiestas. No es un secreto que Rodolfo Hernández, en la segunda vuelta de 2022, arrió banderas y abandonó la campaña a la presidencia para que Petro ganara. Pero ojo, esa entrega no fue gratuita. De hecho, Hernández le pagó a Petro el apoyo a su proyecto político, pues fue el ahora presidente quien dio la orden de respaldar a Rodolfo, el condenado, como candidato del pacto histórico a la gobernación de Santander. Antonio, buenos días, gracias ahí por estar pendiente, hermano, pero lo primero que le quiero decir es que los que tienen que resolver el tema son ustedes. La decisión de Petro es que el candidato a la gobernación de Santander del pacto histórico es Rodolfo Hernández. Así las cosas, hablar de la corrupción de Hernández, rasgándose las vestiduras, mientras tratan infructuosamente de justificar la corrupción descomunal de Petro y su banda, los deja como simples hinchapelotas hipócritas, que creen que la política es un partido de fútbol, en el que defienden a su equipo así gane, pierda o robe. Además de hipócritas, padecen una cortedad de miras patética. ¿Acaso Petro no votó por Samuel Moreno Rojas y celebró con él el triunfo en Bogotá? Petro votó por uno de tantos corruptos que han desangrado a esta nación, y ese voto no parece importarles a las huestes petristas. Es más, Petro se veía feliz acompañado de Iván Moreno Rojas, el hermano de Samuel, haciendo politiquería sin ningún obstáculo. Es bueno recordar que los hermanos Moreno Rojas, nietos de otro dictador también llamado Gustavo, fueron los cerebros detrás del carrusel de la contratación en Bogotá, el que fue posible gracias también al voto de Petro. Y que no digan ahora que Gustavo Petro fue el que lo denunció, porque eso es falso. El primer político que encendió las alarmas por lo que estaba pasando en Bogotá fue el entonces concejal Carlos Fernando Galán, y luego, como todo lo del actual presidente, expropió la denuncia y se hizo a la fama de denunciante, aunque lo único que hizo fue copiar y pegar lo que otro había hecho. En el reduccionismo goebbeliano de las huestes petristas, aseguran que el uribista Rodolfo Hernández es un corrupto. ¿En qué planeta viven, por Dios? La realidad es que quienes votamos por Hernández lo hicimos con la única convicción de escoger entre lo menos peor, sin importar sus halagos y lisonjas a favor de Petro. Por Hernández votaron uribistas, verdes, azules, rojos, grises y hasta arcoíris. Ahí no contaba ni el partido, ni las posiciones políticas, ni la turbulencia de los acontecimientos. Lo único que importaba era tratar de salvar a Colombia, con ese voto, de las garras de quien insiste, persiste y no desiste en hacer una constituyente. En realidad, el voto por Hernández fue un voto rechazo contra Gustavo Petro, y por tal razón, señalar que solo un sector político, el uribismo, fue quien respaldó a Hernández, es de una estupidez mayúscula, muy típica, eso sí, en el discurso del petrismo abyecto. Para ellos, pobrecitos, uribismo significa todo lo que se opone a Petro o no es petrista. Siguiendo esa lógica disparatada, hoy por hoy, FECODE es uribista,
el ELN y las FARC son uribistas. Jorge Robledo, Aurelio Suárez, Rudolf Homs y otros son uribistas, lo mismo que Catherine Jubinao y Jennifer Pedraza. Esa falsa dicotomía, expresada por el nazi Goebbels cuando impuso el individualizar al adversario en un único enemigo, es lo que a diario tratan de hacer las bodegas analfabetas de Gustavo Petro. La realidad, los hechos demuestran que contra Petro hay gente de todos los pelambres y colores, y ese esfuerzo de individualizar al adversario como uribismo, además de patético, es una falacia en toda regla. ¿Será que las bodegas petristas no se han enterado de la suciedad que sepulta a su Mesías Petro? Es que las porquerías que se conocen a diario sobre la malversación de los recursos de la UNGRD es un océano del que todavía no se conocen ni todos los remolinos ni todas las corrientes involucradas en uno de los mayores robos de la historia republicana. Mucho me temo que en este caso las bodegas petristas también serán apaleadas por las evidencias y que la enrostrada de la condena a Hernández terminará golpeando desfavorablemente a Petro. Sin embargo, como recetó Napoleón en su momento, nunca interrumpas a tu enemigo cuando se esté equivocando. La contundencia de los hechos.